bestseller en Perú, con críticas increíbles, que tuvimos la suerte de publicar en la colección Mapa de las Lenguas, esta colección de Alfaguara y de literatura Random House, que aúna las mejores voces actuales en lengua española. Y ahora publicamos su siguiente novela, que es El camarada Jorge y el dragón. Ayer tuvimos la ocasión de compartir una copa con varios autores y personalidades del mundo cultural de la ciudad, y yo me quedé maravillada, Rafael, te lo digo aquí, por la profundidad de la investigación que acarrean los dos libros. El primero es un libro larguísimo que le conllevó 11 años de investigación, y este también. Y este es algo interesante, porque ayer nos decía que en principio tenía que ser una trilogía, pero que no descartabas que hubiera un cuarto libro. Intuyo que a medida que la investigación sigue, la obra puede ir creciendo, ¿no? En fin, de esto van a hablar ellos dos. Contamos con Renato Cisneros, autor también de Alfaguara. Un placer esta dupla. Y nada, os dejo con ellos. Al final podéis hacer preguntas y Rafael firmará ejemplares, seguro, encantado. Muchas gracias. Yo soy Carmen Riera, la editora de Alfaguara. Un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias a la editorial por invitarme, a la librería por abrirnos las puertas como siempre, a Rafael por estar aquí en Madrid, y me encanta tener la oportunidad de poder conversar con él sobre esta estupenda novela escrita a partir de un personaje fascinante, un personaje que para los peruanos curiosamente no era necesariamente un personaje reconocido. Existía alguna bibliografía sobre él, Eudocio Rabines, periodista, político, escritor, pero es realmente con esta novela, con El camarada Jorge y el dragón, que empezamos, porque como bien decía Carmen, se trata de una saga cuya segunda entrega estamos ya esperando, de un personaje que penetra en el siglo XX, no solamente peruano, sino yo diría mundial, de una forma muy activa, pero que es interesante, ya no solo por ese alcance mundial, sino por sus enormes contradicciones, paradojas, personaje poliédrico que interviene en la fundación del partido aprista en el Perú, también en la fundación del partido socialista, ¿no? Que él convierte el comunismo, ¿no? Se llama Partido Comunista por él, por la injerencia directa de Eudocio Rabines, y luego, ¿no? Con esa, digamos, disposición ideológica hacia ciertas causas e ideas, con los años se va convirtiendo al otro extremo y termina siendo un anticomunista, un aliado de la CIA, un defensor a ultranza del liberalismo, y uno se pregunta cómo es que opera en un personaje como Eudocio Rabines esta transformación. No hablamos de un tránsfuga que podría confundirse con un político de estos tiempos que por conveniencia y oportunidad elige cambiar de vereda, sino de un converso que creía profundamente en aquellas decisiones que iba tomando. Conversábamos con Rafael hace un instante y yo le decía que para mí la mejor forma de presentar los libros, antes que dar largas peroratas sobre los resultados de la lectura que uno ha realizado, es aprovechar al autor y hacerle todas las preguntas que uno como lector se va formulando a la medida que va avanzando en la lectura. Así que, si te parece, Rafael... Cuando quieras, ¿sí? sí, perfecto. Bueno, a ver, una primera pregunta que tenía para hacerte es, quisiera que le cuentes al público, hablaremos por supuesto del alcance nacional de Eudocio Rabines, pero me interesa que nos cuentes un poco cuál es su alcance internacional, porque hay muchos eventos del siglo XX donde él aparece, ¿no? Alguien con cierta imaginación lo bautizó hace unas semanas como el Forrest Gump peruano, porque estaba presente en Vietnam, estaba presente en la Guerra Civil Española, estuvo presente en la primera toma del poder de un partido comunista en Chile, sino en el mundo. En Argentina también debutó en algún tipo de instancia política. Cuéntanos, por favor, esa proyección internacional de este magnífico personaje que es Eudocio Rabines. Bueno, primero quiero agradecerte que hayas aceptado leer esta novela y compartirla con la gente. Y quiero agradecerles también a ustedes por estar aquí. Bueno, realmente veo algunas caras familiares
y otras que no lo son, y es realmente emocionante tener este encuentro con ustedes. Este hombre nació en un pueblo de los Andes del Perú, en Cajamarca. Es un hombre excepcional desde que era muy chico, es un genio, y que ya enseñaba, enseñaba a otros niños en la escuela desde que tenía 11 años, 12 años. Aprendió la Biblia de memoria, ya inclusive recitaba discursos políticos de memoria desde que era muy niño por instigación de su madre. Y bueno, en un momento determinado voy a ahorrar los detalles de su vida en la infancia, puesto que están narrados justamente aquí. Voy a explicar por qué le dedico un volumen específicamente a la infancia, adolescencia, primera juventud. Pero luego, cuando él llega a Lima, es después del momento cuando ya termina este libro, él participa del movimiento obrero y movimiento estudiantil que era típico justamente de Latinoamérica en ese momento, ¿no? Donde esta conquista, por ejemplo, de la reforma universitaria, que comenzó en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? También participó, digamos, en la organización de la conquista de las 8 horas de manera indirecta. Y bueno, él participó, como mencionó Renato, él escribió literalmente los documentos fundacionales de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es una alianza, un movimiento que fue fundado en México por Víctor Raúl Allá de la Torre, pero que tenía justamente una proyección continental. Que ese movimiento se convirtiera en partido y más bien tuviera fines electorales en el Perú, ya es un proceso posterior, pero tenía un alcance continental. Después él, por una serie de diferencias en las que no voy a entrar en detalle, abandona a Aya de la Torre y más bien se acerca al otro ícono político del Perú que se llama José Carlos Mariátegui. Y bueno, él no solamente, no tenía una relación subordinada con estos personajes, sino completamente horizontal. Nadie, de hecho, Aya de la Torre como José Carlos Mariátegui pensaban que no había nadie como él para ser la persona que, digamos, tomara las riendas de su partido en un momento determinado. Y eso fue lo que hizo José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui estaba en el Perú e hizo una colecta especial para traer de Europa a Eudóxio Rabines, puesto que quería darle las riendas al Partido Socialista, porque él quería irse a Argentina a ocuparse definitivamente de su salud. Él tenía, digamos, problemas serios de tuberculosis ósea y además tenía un muñón que le estaba, digamos, creando problemas. Entonces él necesitaba ir a Buenos Aires y necesitaba dejar su partido incipiente socialista a alguien, y no había otra persona más competente que él. Él apenas murió, José Carlos Mariátegui, tomó las riendas y lo convirtió en Partido Comunista. Y de allí comenzó a hacer una serie de cosas que no voy a entrar en detalle a nivel peruano, pero básicamente tomó control de minas, hizo una serie de acciones muy arriesgadas por las cuales fue encarcelado, y hubo prohibición internacional, hubo un comando soviético que fue a sacarlo de allí, del lugar en el que estaba recluido, en el Real Felipe, y se lo llevaron a la Unión Soviética. Pero antes pasó por Chile, fue deportado de Chile, tuvo que ir a Argentina. En Argentina organizó justamente una serie de movimientos. De allí fue a la Unión Soviética, y la Unión Soviética, pero antes de llegar a la Unión Soviética, creo que estuvo en París. Fue primero a la Unión Soviética. Regresó, la Unión Soviética se familiarizó con la Internacional Comunista, recibió la orden, el encargo de subordinar justamente, ¿no? el Partido Socialista Comunismo, implantar las políticas de la Internacional Comunista, y después justamente recibió también el dictado para el encargo de implantar, de ser un propagandista de la Unión Soviética en España. Y justamente él participó en la Guerra Civil Española, él estuvo en Valencia. No me acuerdo muy bien si el periódico para el cual trabajaba se llamaba Frente Rojo, pero digamos él implantaba la política de la Unión Soviética en ese momento,
que bueno, supuestamente era ayudar a los republicanos y ayudar al gobierno de los republicanos aquí en España, pero en realidad lo que él hizo fue, bueno, desunir, boicotear, contribuir a asesinar pues a los anarquistas, e inclusive tiene una participación indirecta con el asesinato de Andreunín, y que es este líder, ¿no? Líder del PUM, ¿no? Y bueno, y esto, él fue, como comenzó a tener críticas con respecto a esta línea política, él fue convocado, fue llamado a Moscú, que era un eufemismo para indicar que te iban a hacer algo allá, y justamente fue testigo directo de las purgas soviéticas, ¿no? Él estuvo en la Lubyanka por varios meses. Fue extraído de allí por un legendario líder de la Internacional Comunista que se llama Dimitrov, que justamente es el gran implementador de la política del Frente Popular, y recibió el encargo justamente de implementar esta política del Frente Popular en Chile. De hecho, justamente él le encargaron implementar esta política, y fue gracias a que él dirigió esta campaña electoral por primera vez un partido, el partido radical, llegó al poder en América Latina. Es la primera vez que un partido de izquierda de manera democrática llegó al poder en América Latina. Y bueno, allí, recién estoy ni siquiera en la mitad. Él de pronto, y voy a seguir para responder a tu pregunta, sí, porque tiene una dimensión internacional. Cuando él comenzó, ya comenzaba a tener un proceso de disidencia que realmente se decidió cuando ocurrió el pacto germano-soviético en el 39, y bueno, definitivamente tuvo una transición suave que terminó justamente en un momento determinado cuando él se hizo el brazo derecho de un prominente conservador peruano que se llama Pedro Beltrán, el director de la prensa y dueño de medios de comunicación, una persona muy respetada en la derecha, y que fue quien lo puso en contacto con la CIA. En la CIA, esta incipiente CIA, que era una heredera de la OPC, ¿no? La Oficina de Policy Coordination, él, formó parte de esta CIA incipiente. Tenía muy claro que tenía que realizar, o sea, la guerra contra el comunismo tenía que ser una guerra ideológica también. Entonces ellos comenzaron a promover la publicación de una serie de libros, ¿no? Libros de memorias. Creo que también hay un libro de un español, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero hubo un libro en español que también fue auspiciado por la CIA, preparado por la CIA en coordinación con este autor. Y bueno, Eudosio Rabines escribió su libro de memorias, muy conocido, es su libro más importante, escrito por un disidente comunista en Latinoamérica, del cual se vendieron 2 millones de copias, y que se llama La Gran Estafa. A ese punto quería llegar, Rafael, porque cuando yo te he escuchado hablar de este personaje, no podía dejar de pensar, sin ánimo de establecer un paralelo, pero sí un cierto parecido, en Enric Marco, personaje español, ¿no? Que examinado por Javier Cercas en la novela El Impostor, que decía ser un sobreviviente del Holocausto cuando en realidad había trabajado para los nazis, ¿no? Y nunca había estado en Mauthausen, donde él decía haber sobrevivido. Yo no sé si Eudosio Rabines es propiamente un impostor, pero cuando tú lees ese libro de memorias, La Gran Estafa, y lees que él recrea su infancia de una manera bastante pintoresca, que no tenía nada que ver con lo que tú ya sabías de esa infancia en Cajamarca. Esta Cajamarca en realidad es una ciudad que, como todo el Perú, vive en pleno desgobierno, ¿no? El Perú ha sobrevivido con las justas a la guerra con Chile. Es un país precarizado institucionalmente, desmantelado en cierta medida institucionalmente, de modo que en las provincias cada uno vivía como podía, ¿no? Claro. Algo así como una suerte de Far West andino. Claro. Y cuando tú te encuentras con este libro de memorias, dices, a ver, aquí este tipo no está diciendo la verdad. Y es donde tú entiendes que no hay que contar solo la proyección internacional de Eudosio Rabines, sino también su infancia.
No solamente eso, tienes razón, gracias por la pregunta porque me va a permitir explicar por qué, este libro se trata exclusivamente de su infancia, adolescencia y primera juventud. Pero claro, yo leí este libro de memorias, La Gran Estafa, absolutamente fascinado. Hay una serie de hechos, muchos hechos ahí son reales, han sido confirmados, pero hay otros que son grandes mentiras, que he descubierto, que he retraseado, ¿no? Que en detalle puedo indicar cuáles son, no sé el momento, pero en un momento determinado, en los siguientes volúmenes, voy a desmontar uno por una las grandes mentiras que él escribió aquí. Y la primera mentira, la mentira que es relevante, es la que justamente yo narro en este libro. Cuando yo leí las primeras 50 páginas, o sea, cuando yo decidí escribir un libro acerca de él, y yo pensaba justamente usarlo como tema, yo pensaba que su vida, su infancia, adolescencia y primera juventud me iba a tomar 15 páginas. Claro. Esto no es relevante. Yo leí justamente su libro de memorias donde le dedicaba 50 páginas, donde básicamente su comentario era que era un lugar abúlico, aburrido, donde no pasaba nada. Él hablaba un poco de su padre, que había muerto, que justamente se había ido a la selva a trabajar en el caucho. Hablaba de su madre, que era una señora muy esforzada, muy fanática religiosa. Y nada, hablaba de un tío muy querido, que era su tío Belisario Rabines, que era un héroe de la guerra con Chile, ¿no? Y él hablaba con mucho cariño de este tío, lo hablaba como un ejemplo, ¿no? Como un referente de su vida. Y en general hablaba de su colegio, de esas cosas, ¿no? Bueno, yo pensaba que esto no iba a tomar más de 10 páginas, ¿no? No parecía realmente muy interesante. Todo lo que les acabo de contar, además no llegó ni a la mitad, era el meollo del libro que yo estaba escribiendo. Entonces yo dije, voy a simplemente dedicarle a esto y bueno, yo hago mi tarea. Entonces apenas me dijeron, bueno, tienes que recrear un poco la Cajamarca. La Cajamarca de inicios del siglo XX, yo fui y le pregunté a amigos especialistas en historia qué libros yo debía leer, y me recetaron, ¿sí? Es la palabra, me recetaron un libro de un inglés que seguía la escuela de Eric Hobsbawm, quien había realizado una serie de investigaciones acerca de bandoleros en el mundo y que había escrito un extraordinario texto acerca de la Cajamarca de inicios del siglo. Y la Cajamarca de inicios del siglo que este hombre presentaba no tenía absolutamente nada que ver con este lugar bucólico, tranquilo, aburrido, ¿no? Sino era más bien un lugar salvaje, de mucha violencia no solamente, donde había justamente este fenómeno de bandolerismo gamonal, un fenómeno único en el mundo. Hay, por ejemplo, diferentes tipos de bandidos en diferentes partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, los bandidos de México, ¿no? Justamente tenemos los cangaceiros, que justamente han sido retratados en los sertones de Euclides da Cunha, que han sido inclusive recreados en la Guerra del Fin del Mundo, claro. Pero también lo que ocurría en el Perú era un fenómeno realmente especial, donde habían bandoleros que eran gamonales y que tenían además cientos de personas a su servicio, ¿no? Y esto además... estos gamonales realmente aplastaban y oprimían a la gente, a los arrendatarios y a los indígenas que vivían en sus feudos, en los lugares que ellos manejaban. Entonces, estas tensiones se acrecentaban, era realmente un panorama de violencia extrema, que inclusive se traducía a nivel doméstico. Había muchas violaciones, muchos raptos, a veces simplemente había gente que salía a matar gente simplemente porque le daba la gana, y el Estado peruano, que se reponía de la guerra con Chile, no tenía las herramientas para poder hacer frente a este poder completamente desbandado, ¿no? Y en este libro de Memorias de Rabines hay además un capítulo omitido, deliberadamente omitido, que en este libro es importantísimo, que es la matanza de Yaucán. Exactamente, ahí quería llegar. El libro que me dieron a leer hablaba justamente
llegaba como conclusión, todo estaba preparaba el terreno hacia ese hecho fundamental que es lo que le da que era el corazón del libro, que era la masacre de Yaucán, que era justamente una masacre de 300 indígenas y arrendatarios a manos justamente de un coronel que se llamaba Belisario Rabines, que era justamente este tío del cual él hablaba con tanto cariño, en cuya casa él había vivido, y sobre el cual, sobre este pequeño detalle, esta pequeña masacre, él no había mencionado ni una sola palabra. A pesar de que vivía en la casa del tío. Él vivía en la casa del tío. Cuando se produce la masacre. Exactamente. Él vivía en la casa del tío. Él estaba con el tío todos los días. En ese tiempo. Él habla de toda la gente que vivía en la casa. Pero no menciona ese pequeño detalle de esa masacre de 300 personas, de la cual inclusive, por la cual su tío, este coronel, fue inclusive degradado, le quitaron su oficio de prefecto. Hubo además una conmoción nacional, es decir, lo que vendría a ser el ministro del Interior actual del Perú fue depuesto por este evento porque esto fue fuera de control, ¿no? Entonces, cuando yo vi que este hombre había omitido de sus memorias este pequeño detalle, entonces... bueno, yo ya me había dado cuenta que habían grandes mentiras, ¿no? Él dice que, por ejemplo, se encontró con Mao en Moscú y tuvo una conversación larga de 3 días y 3 noches con él, donde básicamente Mao le explicó en detalle cuál era su plan en la China. Mentira. Y yo ya sospechaba que habían oscuridades, habían cosas dudosas. He encontrado además una serie de otras más que no voy a mencionar ahora, pero la relevante es justamente esta, ¿no? ¿Cómo tú podías omitir una información como esta? Y decidí justamente dedicarle este primer volumen, tratar de recrear a este hombre en porque yo sospecho que esta masacre, la reacción del pueblo a la masacre, la reacción del tío Belisario ante la masacre dan lecciones importantísimas que él, y además él extrae moralejas políticas que van a servirle para el resto de su vida. Esa era mi siguiente pregunta, Rafael, porque, claro, este libro no es propiamente de Eudocio Rabines, el personaje que también ha descrito Rafael, sino sobre el niño que se convertiría con el paso de los años en el Eudocio Rabines, comunista, ortodoxo, confeso y más adelante un converso, hasta llegar a ser, ¿no?, defensor de regímenes como el de Pinochet, Videla. Sí, no, él llegó, era, por ejemplo, cuando Pinochet era muy impopular en Latinoamérica, justamente en la época de los 70, y, o sea, por supuesto, todos los periodistas estaban en contra de sus políticas, ¿no? Pero menos Rabines. Y Rabines tenía una posición prominente en México, entonces cada vez que Pinochet quería justamente anunciar un tipo de política, llamaba a Rabines, tenía una entrevista con él y la publicaba. Pero en realidad mi pregunta iba hacia... aquí los lectores somos testigos de la vida de este niño, Chito, como le decían. De hecho, en estas páginas Rabines es más tiempo Chito que Eudocio, ¿no? Sí. Y él está expuesto a una serie de tensiones, sin duda la violencia del tío Belisario, responsable de esta masacre, pero también a la religiosidad de su madre, por supuesto, ¿no? Que como tú bien has contado y está maravillosamente descrito en la novela, ¿no? Lo obliga, lo incita a aprender de memoria pasajes de la Biblia, pasajes enteros, pero también está la ausencia temprana del padre, ¿no? El padre lo abandona. ¿Cuál de esas tensiones dirías tú que van larvando en él por un lado, escepticismo respecto de casi todo? Sí, yo comprendo. Es una forma, él tiene un cóctel moral. Eso. Él tiene un cóctel moral que proviene de lecturas, de la asimilación de lecturas que son disímiles. Y por otra parte, bueno, por una parte, imagínate, él es un pariente pobre
Es decir, él es un chico que ha sido, digamos, integrado a la casa de este coronel Como un entrenador. como un favor. Es un chico inteligentísimo, brillante, pero ha sido acogido en esta casa como un pariente pobre. Está en una dinámica de una casa completamente patriarcal y con unos personajes bastante interesantes, los cuales no voy a hablar mucho, pero digamos hay una dinámica familiar muy interesante allí. Pero al mismo tiempo está recibiendo, por ejemplo, hay un libro que lo influye muchísimo que es La vida de Jesús, de Ernest Renan, que es este escritor muy importante y filósofo además francés de fines del siglo XIX, ¿no? Pero claro, es muy interesante lo que ocurre con él porque cuando él lee y es impactado por el libro de Renan y la figura de Jesús, tal como es presentada en ese libro, él ya no creía en la religión. Él había recibido una formación religiosa profunda. Justamente su madre le había, como mencioné, le había hecho paporretear, como decimos en Perú, toda la Biblia. Él podía recitar toda la Biblia sin problemas. El cielo está... El espíritu de Rabines está potenciando. Sí. Perdón, Rabines. Bueno, el asunto es que por una parte está esta influencia religiosa, pero él recibe esta lectura. Bueno, hay que comprender un poco la imagen de Jesús que aparece en estas páginas, ¿no? Porque es un Jesús, en primer lugar, su mamá no le daba huevo. Tenía problemas con sus hermanos. Inclusive, cuando comenzó a predicar, nadie lo tomaba en serio. Vivía con María Magdalena, ¿no? Llegó inclusive a casarse, de acuerdo a Hernán, con María Magdalena. Le encantaba la compañía de las mujeres. No tenía problemas en beber vino. Para además, José, creo que el matrimonio con María era el tercero. María tenía otros hijos de otras parejas. Además, bueno, en un momento determinado, él, cuando ya mayor, o sea, cuando ya había dejado de trabajar como carpintero de su padre, él comienza a sentirse atraído por San Juan Bautista. Y San Juan Bautista, además, era mucho más austero, mucho más seco, mucho más reacio. Por ejemplo, San Juan Bautista rechazaba la compañía femenina. Y nada, justamente San Juan Bautista, cuando lo vio a él, aparentemente, de acuerdo a Renan, y estoy repitiendo de acuerdo a Renan, tenía serias dudas, porque le decían, este es el Mesías, este es el Mesías. Y él lo veía a Jesús y decía, no creo, no, creo que no, y de hecho, cuando justamente atrapan a San Juan Bautista, repito, todo esto es la versión de Renan, cuando lo atrapan a él, lo decapitan, Jesús se esconde y justamente se escapa para que no lo identifiquen como seguidor de San Juan Bautista. Entonces, imagínate, o sea, tenemos ya un traidor allí, entre comillas, o sea, y que justamente en el Perú, digamos, la fama que tiene justamente Rabines es de traidor. Ahí también él recibe esta fuerte influencia de esta historia que lo marca mucho, que es la conversión de San Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, en el que vendría a ser San Pablo, que es uno de los principales autores de lo que vendría a ser el Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, lo interesante es que esta influencia de Renan se combina con una lectura acuciosa de Nietzsche. Y él, por lo que él dice, por lo que yo veo, comienza a creer en la necesidad de ser un superhombre. Una persona que está por encima del bien y del mal. Interesante eso, porque en los fundamentos del Partido Aprista hay algo de discurso mesiánico también, ¿no? De hecho, para quienes han seguido la historia del APRA, básicamente tenido en Víctor Raúl Aya de la Torre y Hernán García después, dos hombres presuntamente iluminados,
sin duda haya... Claro. Y García también a su modo, pero que intentaba generar la idea de ser eso, ¿no? Tienes mucha razón, y justamente ese es el punto, la gran diferencia que existe con Mariátegui. Mariátegui, el José Carlos Mariátegui, líder, este ideólogo, este escritor peruano, filósofo político peruano, ¿todo está bien? Sí, perfecto. Este filósofo político peruano concebía el poder de manera mucho más horizontal. Tú te das cuenta que realmente él creía en la Alianza Popular Revolucionaria Americana cuando era un movimiento de masas en el que intervenían todos, obreros, estudiantes, clase media, campesinos, pero sin ningún liderazgo establecido, como una cosa colaborativa de muchas personas. Cuando Haya de la Torre decide: yo voy a ser el candidato, yo voy a crear un partido que se llama el Partido Aprista y yo voy a ser el candidato, y no hay discusión, todos se subordinan a esa decisión, allí se rompe la alianza. Y claro, creo que hay una concepción del poder como algo vertical. De alguna manera Haya de la Torre repite esto del caudillismo, y eso es lo que reprocha Mariátegui. Entonces, creo que también el mismo Rabines comparte esta visión del poder, ¿no? Como que es una cuestión de... El poder debe ser, y ahí justamente es aquí este hilo conductor, es lo que va a hacer, lo que explica, lo que es común en medio de todos los cambios de la vida de él, esta noción totalitaria del poder. El revolucionario sabe más que el pueblo. Él va a ser la vanguardia. Es sintomático que todas las publicaciones que él, inclusive su programa de televisión, se llamaban vanguardia. Vanguardia. Yo soy la vanguardia, yo marco la línea, yo establezco lo que se debe pensar, yo decido qué se debe hacer. Y los demás obedecen. Pueden hablar, pero obedecen. Tú mencionaste como un punto de inflexión en la historia de sus creencias el pacto soviético, germano, sí, como el punto a partir del cual él empieza a modificar su pensamiento. Creo que fue la Guerra Civil Española. Eso te quería preguntar, ¿cuál crees o cuál dirías tú que fue el evento o cuáles fueron los eventos que empezaron a desengañarlo a él de sus convicciones comunistas? Hoy estamos, ¿no? Asistiendo a una suerte de discusión binaria a nivel mundial, claro, en el que parecería imposible que ocurra un fenómeno como el que encarnó Rabines, ¿no? Se defienden las ideas de una manera tan furibunda, tan fanática, que no podemos imaginarnos que alguien que hoy está a la extrema derecha de las ideas pueda mañana defender las del otro lado. Ahora, en Perú está ocurriendo un fenómeno muy peculiar que ojalá no llegue a España, que es la fusión de los extremos. La fusión de las agendas de los extremos. Pero en Rabines, ¿qué es lo que lo desengaña? ¿Qué es lo que hace que él empiece a dejar de ser comunista? Él no es muy original en ese sentido. Él, digamos, es como muchos intelectuales de la época, como Ignacio Siloni, como Arthur Koestler, justamente siguieron esta evolución ideológica que fue desde una decepción de la izquierda y del comunismo, y pasaron a la derecha. Ahora bien, algunos de estos personajes estuvieron muy bien financiados por la CIA también. Pero nada, definitivamente hubo una transición genuina. Eso es lo que quería preguntar. ¿Es una transición? O sea, hay honestidad intelectual. Creo que sí. Hay una conversión letrada. Hay que reconocerlo. Y de hecho, como te digo, no fue el único. Arthur Koestler tuvo una evolución similar, ¿no? Yo creo que es esta... creo que hay elementos ideológicos, elementos históricos que ocurrieron en esto, y hay un evento personal. Cuando él estaba en la Guerra Civil Española, cuando él estaba en Valencia trabajando para propagandista y lo llamaron de Moscú, él pidió un favor. Por favor, mi esposa está encinta, mándenla a Francia, porque ahorita las cosas están poniendo color de hormiga en España, por favor. Y su líder, la persona que debía dar autorización, dijo: no, tú no eres diferente de ninguna otra persona.
no le voy a dar autorización, así que te vas a Moscú y bueno, ella se va a quedar aquí como todas las españolas. Y esa negativa tiene una repercusión en la vida familiar. Tiene una repercusión, su hijo muere. Su esposa pierde a su hijo. Él menciona una línea al respecto en su libro de memorias, pero una vez más, en el caso de Rabines es tan importante aquello que dice como aquello que oculta. Y ya me he dado cuenta en un montón de veces que él dice una pequeña cosita que es en clave y resulta que revela una cosa que él estaba escondiendo, pero que del tamaño de una catedral, ¿no? Y además, como te mencioné, es la combinación de la Guerra Civil Española. Él fue testigo directo del plan boicoteador de la Unión Soviética, o sea, la intervención, la supuesta ayuda de los comunistas en España era una gran mentira. No, básicamente los soviéticos, digamos, entregaron armas que no servían. Además pusieron, y mandaron a agentes cuyo nombre se ha identificado a que fueran a matar anarquistas aquí en España. Y por otra parte está el pacto germano-soviético, que era básicamente el punto de... Era realmente eso ya... Muchas personas se habían hecho comunistas porque veían que las sociedades occidentales, burguesas, no tenían la fuerza para hacerle frente al fascismo. Y de pronto dijeron, el comunismo sí, Stalin sí lo está haciendo. Y de pronto Stalin hace pacto con Hitler. Esa fue, digamos, la gota que derramó el vaso para muchas personas. Y claro, algunas de ellas comenzaron a colaborar de manera directa con Estados Unidos, con la CIA. Otras personas mantuvieron, digamos, una línea en la que no transaban con nadie. Yo pienso específicamente en una persona que respeto mucho, que se llama Victor Serge. Pero nada, esto fue el camino de muchos intelectuales de los cuales se contaba pues Rabines, ¿no? Cuando él en sus memorias omite hablar de la masacre de Yaucán, es imposible que un lector peruano no haga el enlace entre esa omisión y lo que ha ocurrido en el Perú muy recientemente, ¿no? Claro. Es decir, protestas contra el gobierno que han sido rebatidas violentamente, claro, al punto, ¿no?, de que ha habido 50 asesinados. Y la narrativa o el discurso que desde la oficialidad intenta darse para justificar esos asesinatos... Se mataron entre ellos. Claro, ellos son los violentos. Pero es lo mismo que decía Rabines sobre esa masacre y sobre Tlatelolco. El Tlatelolco, claro. Esto en la realidad no es nuevo también. Eso usualmente es una técnica propagandística muy utilizada por gentes de este tipo, ¿no? Por la Unión Soviética, ¿no? Y también por la CIA. O sea, realmente... es espeluznante, porque de verdad, sí, cuando yo escribí una escena larga donde existía justamente donde Rabines explica por qué la masacre de Tlatelolco realmente no existió. No hubo masacre de Tlatelolco. Él te explica claramente en detalles, además citándose datos. No existió. Pero realmente delante de turistas. Además, claro, porque además también esta cosa, él es increíble. Ve justamente a un conjunto. Él está en México, él vive en México, y de pronto él está caminando pues a su casa y escucha pues un grupo de estudiantes que está diciendo: aquí en esta plaza hubo una masacre de estudiantes hace 10 años y venimos aquí a conmemorar justamente el sacrificio de estos compañeros y estudiantes. Y bueno, justamente no queremos que nunca más ocurra una masacre como esta. Y él dice: ¿qué masacre? Interviene, se mete en la discusión y dice: pero ¿qué masacre? ¿De qué masacre hablan? Y comienza a citar los datos que el gobierno mexicano había presentado para decir que no había habido ninguna masacre, explicar justamente las versiones como si fueran completamente comprobadas. La derecha mexicana, dicho sea de paso, dice exactamente lo mismo también, ¿no? Es decir, y nada, es más, el ídolo de Milei literalmente es un tipo que mexicano, que justamente repite exactamente esto, ¿no? Bueno, es curioso porque esa lectura que hace Rabines
de Tlatelolco en realidad parece ser como el sedimento de muchas lecturas revisionistas que hoy se intentan imponer para negar cosas que han ocurrido, ¿no? El Holocausto. Yo repito, es curioso porque yo pensaba escribir una novela histórica y estoy escribiendo una novela costumbrista. Realmente estas técnicas están siendo utilizadas de nuevo con desvergüenza. Hay gente que inclusive comienza a mentir abiertamente. Y no, o sea, realmente el grado de desparpajo con que dicen sus mentiras es impresionante. Y creo que lo peor, ¿sabes qué es? Que a sus seguidores no les importa. Entonces yo no siento estar... Claro, yo pensaba, vamos a reflexionar acerca del siglo XX, ¿no? Y no, resulta que estas cosas se están repitiendo en el siglo XXI. Yo siento a veces que estamos viviendo pues a fines de los 20 y comienzos de los 30 de nuevo. Del siglo pasado, quiero decir, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Cómo definirías la relación de Eudocio Rabines con el Perú? Él crece en esta Cajamarca asalvajada que tú ya has comentado, termina siendo deportado 5 veces. No creo que haya un personaje vinculado a la política que haya sufrido tantas deportaciones. Muere en México desprovisto de la ciudadanía peruana. Claro. Y sin embargo su vínculo con el Perú nunca deja de existir. Es una relación muy tensa, pero no sé tú cómo la calificas. Bueno, él realmente, por ejemplo, era tan tensa que él nunca fue publicado en el Perú. Lo único que se le publicó... ¿Sus memorias no están publicadas en el Perú? No fueron publicadas en el Perú, fueron publicadas en Estados Unidos, en México y en Chile. Y después hubo una edición inclusive cubana, que es realmente rarísimo, y una edición expurgada nueva en Guatemala, donde justamente, además, una vez que se amistó con Aya de la Torre, él reescribió por completo su libro de memorias y dio una versión donde todas las cosas malas que decía Aya de la Torre ya no están. Entonces, la relación con el país. La relación con el país. Bueno, el hecho de que se le haya olvidado dice mucho de esa relación. El hecho de que nadie lo considere dentro de nuestra historia y que recién me haya tocado a mí de alguna manera sacarlo a la palestra, es sintomático de la relación que tenía con el país. Es decir, si tú comparas, por ejemplo, lo que ha pasado con íconos políticos de similar envergadura, como por ejemplo José Carlos Mariátegui. Bueno, si bien José Carlos Mariátegui fue, digamos, olvidado por completo por 15 años, después su familia publicó sus obras completas y ahora todo el mundo tiene familiaridad con él, todo el mundo sabe perfectamente quién es él. Es realmente un ícono de nosotros, de los peruanos. Aya de la Torre ha habido muchos textos sobre él, no hay nadie que prácticamente ignore quién es él, pero él, nadie lo conoce. Y él tenía la misma envergadura intelectual, y no nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque todos lo odiaban. Claro, es el gran antipático. La izquierda lo odia, los comunistas lo odian, los apristas lo desprecian, e inclusive la derecha ahora está cambiando esto, pero no podemos así nomás reclamarnos legatarios de un hombre que trabajaba con la CIA, que además, yo no sé, era aliado de Pinochet, que era íntimo amigo de Somoza, que recibió pasaportes de Hugo Banzer, que digamos, que tenía ese tipo de frecuentaciones, ¿no? Entonces, la izquierda, la nueva derecha, la extrema derecha, ahorita está perdiendo esos escrúpulos, ¿no? Ahora, hay una cosa muy interesante que está ocurriendo, es que hay gente que ha leído este libro y parece que se ha inspirado, ¿no? Porque dice que, oye, pero este hombre, mira qué maravilla, no tiene problemas en mancharse las manos de sangre. ¡Qué maravilla! Mira, estaba con Pinochet. Mira, cómo y hay otros que han creído ver en la novela un texto geográfico, ¿no? Claro, reivindicativo, ¿no? A veces me pregunto si nadie sabe para quién trabaja, pero bueno. Yo te preguntaba por la relación de Eudocio Rabines con el Perú, pero también quería preguntarte por tu relación con el Perú. Tú vives en los Estados Unidos, en un rancho a 2 horas de San Francisco. Estás casado con una polaca, tu abuelo es francés, o era francés. ¿Tú naces en Ayacucho? No, mi padre nació en Ayacucho. Pero tu lengua materna, tu primera... No, la primera lengua, su primera lengua es el quechua, la lengua de mi padre. Él es de Ayacucho.
Él es hijo de un sirio, además, no un francés, sino es un sirio, de la Siria. Y tú viviendo lejos del Perú, con todas estas influencias, escribes primero El espía del Inca y luego esta novela sobre un personaje tan hondamente peruano, en el mejor y en el peor de los sentidos. ¿Cómo definirías tu relación con el Perú? De verdad, nunca me he puesto a pensar en eso. No sabría qué decir, la verdad. Yo escribo sobre lo que me toca. E investigo donde pueda. Es decir, yo viajo mucho. Yo busco y me atrae un tema y yo no paro hasta que lo saco. Y la información puede estar en Alemania, puede estar en Nueva York, puede estar en Bolivia, puede estar en México, puede estar en el Perú. Y claro, creo que tengo que explicar esto porque ha cambiado esto en realidad. Cuando yo estaba escribiendo El espía del Inca, mi relación era, o sea, realmente, bueno, nadie sabía quién era yo porque realmente yo desaparecía. Yo no tenía una vida social, no frecuentaba escritores, no frecuentaba la vida cultural. Yo más bien escribía a partir del libro del espía del Inca, mi relación yo viajaba por todo el Perú dialogando con la gente a partir de los hechos que narra esa novela. Y allí mi relación se ha convertido en entrañable en la medida de que ahora soy recibido como una especie de hermano pródigo. La verdad que ha sido conmovedor incluso porque realmente, ¿no? Cajamarca, Ayacucho, sí. Puno, Cusco, Arequipa, realmente la relación que he establecido con personas de esos sitios ha cambiado, es entrañable, es cercana, es muy, muy, muy cercana. En general, por ejemplo, cuando yo viajo al interior del país, prácticamente cuando yo llego a esos sitios yo no gasto un centavo, porque me reciben en sus casas, me acogen con cariño. Eso es lo mejor que le puede pasar a un libro, ¿no? Que genere ese tipo de relación, de hermandades y de colectividades. Es difícil de mirar porque la relación no es es que realmente bueno, ya habrá otro momento en el que hablaremos del espía del Inca, pero ese libro rompió las reglas de cómo se transmite un libro y por lo tanto la relación que establece un autor con sus lectores, ¿no? Pero bueno, eso yo de verdad me es difícil, no sé articular realmente eso, no sabía qué responder. Te voy a hacer una última pregunta antes de darle paso a las preguntas del público, que es más una curiosidad técnica. Tú por formación eres dramaturgo. Sí. Y es imposible no pensar en eso cuando uno lee también El espía del Inca, sin duda, pero en esta novela las escenas, como en la otra, están muy bien logradas, ¿no? Y uno piensa como lector, es impecable esa mirada de quien tiene muy claro que los personajes forman parte de un acto dramatúrgico, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Tú sientes que hay una decisión entre el Dumet dramaturgo y el Dumet escritor literario cuando escribes o no? ¿O es una frontera que ni siquiera la identificas? El Dumet novelista tiene una ventaja increíble. Todo le sale gratis. El dramaturgo tenía que pensar en producción. El dramaturgo tenía que pensar, pucha, no puedo poner más de 10 actores. Claro. El dramaturgo tenía que pensar, pucha, el director realmente se mandará a apuntar una obra como esta. ¿Algún banco, alguna persona se animará a financiar esto? Escribir novela, por una parte, te permite olvidarte de esos problemas y por otra parte no depender de absolutamente nadie. Yo tengo cierta disciplina, entonces solamente dependo de mi disciplina, y por otra parte te da esta posibilidad de explorar en detalle, o sea, poner en escena con palabras una conciencia en movimiento, cosa que no puedes hacer con el teatro. Tú no puedes explorar, por ejemplo, en el teatro por 5 páginas el proceso
mental y sentimental de un personaje para tomar una decisión. Yo diría que novela digamos, escribir novela es escribir teatro por otros medios, ¿no? Creo, tienes razón en la escritura escénica. Yo tengo formación, digamos, shakespeariana, recibido formación de teatro griego, creo profundamente la catarsis, gracias a un curso maravilloso que recibí de una... Voy a terminar rápido porque quiero que escucharlo. Recibí un excelente curso de teatro griego por una filóloga argentina que se llama Susana Reyes, y a quien realmente rindo homenaje porque realmente me hizo entender lo que yo quería hacer. La catarsis es un término es un término médico. Nos hizo entender que la traducción cristiana que veía la catarsis como una purificación espiritual es falsa. Lo que realmente catarsis significa es un enema curativo, una purga literalmente de la mierda que tienes dentro, que supuestamente va a hacer que tú tengas una experiencia similar, y además al curarte de esto, de alguna manera estás curando también una enfermedad social que tú albergas, una conmoción profunda de ti como persona que supuestamente te libera de algo que tú tenías, una enfermedad que tú tenías, ¿no? Entonces, eso creo que antes que más bien técnicas de drama, que también hay, creo que eso es básicamente lo que yo trato de hacer con todo lo que hago, ¿no? Remecerte hasta los cochos para que, digamos, haya algún tipo de purificación. Purificación no es la palabra que utilizaría, pero de limpieza, ¿no? Sí, sí. Bueno, ha sido estupendo escucharte, Rafael. Creo que no hace falta que yo los invite a buscar la novela. La conversación por sí sola creo que ha generado ese interés. Y nada, como todos tus lectores, también espero pronto la siguiente entrega. No se sabe si va a ser una trilogía. No sé. ¿No lo tienes claro? Tengo claro que el siguiente volumen va a tratar va a tener como figura muy predominante a José Carlos Mariátegui. Es lo único que tengo claro. Estoy trabajando esto y además entre 1917 y 1936, ¿no? En Latinoamérica, en la Unión Soviética. Es básicamente lo que tengo claro hasta ahora. Muy bien, gracias, Rafael. ¿Preguntas? Sí, por favor, si es que alguien tiene alguna. Señor Segarelli. Gracias. Un placer estar acá, Rafael, Renato, todos. Bueno, recién me estoy enterando, ya había visto ya las publicaciones en las redes sociales sobre que es un libro que es novela histórica biográfica, ¿no? Por ahí más o menos va. Es una novela. Yo no sé qué es, pero es una novela. Pero no hay mucha fantasía en la cosa biográfica. Bueno. Este personaje a mí me causa curiosidad. Yo escuché hablar de él cuando era estudiante, pero claro, yo era estudiante de Bellas Artes y hicimos la conmoción política, la aparición de Senderos, época, bueno, entonces me enteré, pues yo era provinciano, pues también que llegaba a Lima, me enteré sobre ciertas, quién era quién, uno se iba enterando, ¿no? Jorge del Prado y todo eso, y de repente mencionaban por ahí, ya se le estaba olvidando en esa época, mejor dicho, nadie quería comprometerse con él, y la derecha no recuerdo que lo haya mencionado. Esta especie es muy extraño, ¿no? Yo no sé si era un mitómano, un poco Fouché, un poco todo. Mucho de Fouché, sí. Sí, un poco todo. O sea, es muy curioso, porque como tú mencionaste, o creo que tú, Renato, de que no era una tradición por conveniencia solamente, sino que era muy metido ideológicamente en lo que se comprometía, ¿no? Y se metía a fondo, no tenía ningún problema en hacer esos cambios. O sea, estamos hablando de un amoral, o sea, que no tiene moral ningún animal. O sea, estamos hablando de un personaje cuya dimensión de moralidad va por encima o por debajo, no lo sé. Pero no es... Estamos hablando de un personaje que está dispuesto a absolutamente todo para defender la civilización occidental. Así se lo planteaba él. Permíteme que haga un pequeño comentario, que por ejemplo hay un maravilloso obituario que le escribe acerca de Joe McCarthy.
Y claro, todo el mundo cuando murió McCarthy hablaba pestes de McCarthy. Y él decidió defender la memoria de McCarthy. Y básicamente decía algo más o menos como esto. Bueno, gloria y honor a McCarthy. El problema de McCarthy es que nació en el tiempo equivocado. Él era un cruzado de la política y que además escogió los medios incorrectos y la batalla incorrecta, porque él decidió emplear una estrategia policial para una guerra que debería ser ideológica. Creo que él, lo que te digo es, o sea, no discrepo contigo de que no es que sea moral, es que él tiene una visión, él piensa que está defendiendo la civilización una occidental. visión y una misión, seguramente pensaba Claro. también que tenía una misión. Exactamente. Él como un santo, como un cruzado, tal cual. Y está dispuesto absolutamente a todo con tal de defender lo que él piensa, a todo, incluida la eliminación física de la gente, ¿no? Bueno, ya contestaste un poco la... Claro. Perdón, discúlpame. Porque amoral no diría que es amoral, diría que más bien su moral es diferente. Es decir, es una persona que no tiene problemas en emplear cualquier medio para obtener los fines que él considera respetables, ¿no? Bueno, ya tenemos muchas ganas de leer la novela porque la exposición ha sido fantástica. Oyendo un poco la vida de este personaje, inmediatamente uno enlaza con muchos otros que tuvieron papeles relevantes en los mismos años. Solamente quería hacer un comentario y una pregunta. En relación a lo que se acaba de decir, yo lo que entiendo es que él es un personaje donde lo ideológico prima sobre los seres de carne y hueso, que es algo que tiene en común el capitalismo aplastante con el marxismo más ortodoxo, ¿no? Que donde prima la masa y los individuos da igual matarlos, destrozarlos, lo mismo, ¿no? Entonces yo entiendo que un poco por ahí quizás es el perfil que tú has querido plantear del personaje, ¿no? Alguien para el cual las ideas está por encima de los individuos de carne y hueso que puede tener delante. Y luego una pregunta muy simple es si tú descubriste o te interesaste por este personaje al ir a Cajamarca, puesto que es un lugar central para el espía del Inca. ¿Cómo surgió la idea de interesarte por este personaje? Yo leo mucho sobre espionaje. Bueno, es verdad. Leo mucho sobre espionajes, o bueno, en fin, estoy familiarizado con la KGB, con la historia de la Mossad, con la historia también de los servicios secretos y nada, me encanta leer artículos acerca de informes, documentos clasificados, ese tipo de cosas, ¿no? Y un buen día leí un artículo acerca de documentos desclasificados, o sea, que hablaba de un documento desclasificado, que citaba un documento desclasificado donde un agente que estaba en la embajada del Perú le enviaba un reporte a su superior en Estados Unidos, hablándole que había tenido una reunión con Rabines, diciendo que había tenido una reunión con el señor Rabines, donde básicamente el señor Rabines le confesaba, pues le mandaba información confidencial muy importante, y la información era esta. El documento oficial era del año 1962, donde había una junta cívico-militar gobernando, ¿no? El presidente, que se llamaba Pérez Godoy, le había confiado en una conversación de carácter secreto que había gente que quería sacarlo del poder y él estaba preocupado, ¿no? Entonces le explicó un poquito la situación que estaba viviendo y todo, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo Rabines? O sea, la razón por la cual ese presidente le confiaba este secreto era porque ese presidente era su primo hermano. Entonces, yo leí este informe de este hombre que traicionaba a su propio primo hermano,
que revelaba una información que le había dado su propio primo hermano y se lo mandaba a una potencia extranjera. Y además hubo efectos concretos de esta revelación. De hecho, a poco tiempo hubo un golpe al interior de esa junta que hizo que un nuevo presidente, Nicolás Lindey, tomara justamente el poder en la junta cívico-militar y mandara, porque además, convocara elecciones. Ver esta traición, ver este documento desclasificado de carne y hueso, nunca había visto uno, ver el efecto concreto que tenía. ¿Quién es este hombre?, dije yo. Y fue allí donde decidí leer su libro de memorias, ¿no? Y dije, tenía una vida rocambolesca. Descubrí después, mucho tiempo después, las mentiras. Pero caray, ese fue más que nada, más o menos el proceso. Es una coincidencia que los dos tengan como protagonista Cajamarca. Y traidores. Bueno, yo tengo un problema con eso. Es decir, yo no sé por qué me atraen mucho los traidores con comillas y sin comillas. Me atrae la gente que supuestamente se dice que es traidora y la gente que realmente lo es, ¿no? Yo no sé por qué, debo estar enfermo o algo así, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Ya, bueno, de alguna manera se respondió la pregunta que quiero hacer en la conversación, pero para mí creo que la respuesta no me satisfizo. Entonces, yo estuve en Lima hace como 3 meses, leí tu libro anterior y entonces tenía idea de este libro. Estaba en la casa de mis papás y yo nunca había escuchado a Eudosio Rabines. Y en la casa de mis papás estaba el libro, entonces le pregunté a mi mamá, ¿y este? Yo lo iba a comprar, pero bueno, dice que estaba ahí y me dicen, es que se lo quiero regalar, o se lo regalé a tu papá porque, bueno, es un personaje que, bueno, no hizo mucha alusión, pero que rondó sus vidas de alguna manera, no físicamente, no sé más, pero aunque sea, bueno, en la historia lo recordaban, ¿no? Bueno, la familia de mi madre es aprista, supongo que tiene que ver con eso, la familia de mi padre estuvo también metido en política, entonces, bueno, supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero a mí lo que más me llamó la atención es que para mí fuese un total desconocido, para la generación o mi generación, y estoy seguro que la gente que conozco, nadie lo conoce, y sin embargo, en la generación de mis papás tuviera algún tipo de reconocimiento, pero que además que en el paso de la historia es lo que más me llama la atención, se haya silenciado tanto. Y cuando digo que ya la pregunta lo respondieron, pero a mí no me termina de satisfacer, claro, porque creo que es un poco reduccionista, o siento yo que es reduccionista, que se le silencie simplemente porque no le conviene a ningún bando. No es que no le convenga a ningún bando, es que ninguno de ellos quiere recordarlo. Creo que es más básico, como te digo, él no fue publicado en el Perú. Él se fue, lo votaron tantas veces del Perú, que él pasó prácticamente la mitad de su vida fuera del Perú. Y esto es la cosa bastante básica de que, bueno, si tú te quedas en un sitio, la gente que te rodea te recuerda y hace un esfuerzo para perpetuar tu memoria. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú pasas 5 años de tu vida en México, 10 años de tu vida en Estados Unidos, 2 en Chile? Creo que la gente del Perú como que no lo considera tan suyo, ¿te das cuenta? Ha ocurrido con otros personajes de la historia. Yo estoy pensando en este momento, por ejemplo, en un hombre muy interesante que además vivió en España, que se llama César Falcón, que es nada más y nada menos que el esposo de quien fue la secretaria de la Pasionaria. Ella se llama Iris Falcón, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Isidora Falcón. Lidia Falcón. No, creo que Lidia Falcón es su hija, pero digamos, ese señor, por ejemplo, que tuvo una vida rocambolesca, tiene una gran actividad, inclusive en España, estuvo en Inglaterra, escribió varios libros, nadie lo recuerda en el Perú. Creo que
no sé si es una respuesta, posiblemente tienes razón, que no es suficiente la explicación. Creo que posiblemente sea algo tan básico como que no vivió pues en el Perú, no se quedó. Y en esa época pues las cosas no estaban tan globalizadas como ahora, ¿no? De repente me equivoco, pero de verdad tienes razón, no es suficiente para explicar la razón por la cual no se le recuerda, pero es realmente escandaloso, porque realmente estoy seguro, no sé cómo habrán recordado o evocado el nombre de Rabines en tu casa, pero la gente, por ejemplo, de más o menos 70, 80 años, cuando escuchan ese nombre, es como si estuvieran escuchando hablar, mentar al demonio. Y como si de pronto comentara azufre, pues, en una habitación. No me menciones. Yo he escuchado más de una vez, no menciones ese nombre en esta casa. ¿Si se escuchó buenas opiniones en tus viajes en Perú? ¿Sobre él? ¿Alguien te ha hablado bien? No, me han hablado sobre todo extranjeros. Muchos cubanos hablan muy bien de él. ¿Su hijo tenía un buen recuerdo de...? Extraordinario. Yo he recreado, o sea, las imágenes que aparecen en el primer capítulo donde aparece este hijo son literalmente lo que él me contó acerca de su relación con su padre. Era un buen padre. Yo no voy a inventar cosas, era un buen padre. Yo quería decir una cosa más también. A mí, claro, a mí también algo que, bueno, yo elegí la novela ya, algo que me llamó la atención y yo creo que explica, no sé si he explicado todo, ¿no? Porque aparte de lo que escucho, es el hecho de la fe. Yo creo que el tipo era un tipo con mucha fe y de hecho ahora que me han mencionado, no sé, que sus lecturas, ¿no? De Nietzsche, que, o sea, esta cosa de iluminación de Jesús de Renan y todo eso, que, bueno, que lo cuentas en el libro, ¿no? O sea, yo creo que básicamente lo que lo mueve es la fe en esto que cree, ¿no? Y justamente yo creo que, ya sabemos acá, ¿no? La fe te impide racionalizar, porque evoca o evocas emociones, ¿no? O sea, no... o dogmas, pero no te permite racionalizar. Entonces, yo creo que también es lo que hace justamente que este considero tenga otra especie de moral, ¿no? No es una moral por encima de las nociones civilizadas, entre comillas, de bien y mal, ¿no? O sea, claro. Es un poco yo lo que he dicho. Es muy importante también recordar el hecho de que, por ejemplo, la imagen más importante de él, o sea, el personaje que realmente, además del Cristo de Renan, era Pablo de Tarso, que es el converso por excelencia. Y eso realmente, o sea, es realmente, si tuvieras que pensar en la persona que él quería, que realmente representaba su vida para él, era Pablo de Tarso. Gracias por tu comentario. Me lo quedo. Sí, pues qué gusto verte en este contexto, Juanco. Joder. Sí, no nos veíamos desde que presentas. No, desde después, cuando estabas en Miraflores. Me han venido muchas cosas a la cabeza escuchándote, sobre todo una observación muy rápida sobre el Perú, ¿no? Que le preguntabas tú, Renato. Y es que el Perú es una cosa tan desquiciante como este personaje, ¿no? O sea, es un país que le compra armas a Rusia y las armas de la policía son las AK-45 que vienen de Rusia y los helicópteros vienen de Rusia, que tiene como socio comercial a la China y ahora está allí en China, en viaje oficial, que tiene a Estados Unidos como socio también político, que da 8 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico 5 días después de la matanza de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Y 5 antes de la de Juliaca. Y yo estaba en esa época viviendo entre Lima e Iquitos. Regresé a Iquitos, escribí muchos artículos pensando, bueno, esto tiene que ir. Entrevisté a mucha gente y no pasó nada, y me di cuenta de que es que nadie quiere que pase nada. No pasa nada. Entonces, ahora, de ahí enlazo con la pregunta que quiero hacerte. ¿No te da miedo que
tu libro provoque un recuerdo de este personaje en un mundo en el que hay casi terraplanistas gobernando países como Argentina o como Italia y que de repente haya una reivindicación del personaje como el verdadero neoliberal, visionario, que supo ver el terror de... Te cuento una anécdota con Guillermo Bermejo comiendo en Iquitos, porque claro, es que dices, no entiendes a la gente si no los conoces, ¿no? Y me decía, porque todos sabemos que Stalin tuvo que firmar con Hitler pues para alargar y que las fábricas fabricaran tanques para ganarle. Así que Stalin hizo bien. Entonces la gente piensa así. La gente que tiene ese interés político, y Guillermo está en el Congreso ahora, no creo que votando y firmando leyes, pero no dando mucho la lata. No vaya a ser que le metan en la cana como... Entonces, la pregunta es eso, ¿no? ¿No te da miedo que de repente ahora alguien recuerde a este hombre y lo eleve desde su discurso, que cada vez son discursos que cada vez a nosotros nos mata, pero van cogiendo, van posicionándose? Se está tratando de hacer. Ahora bien, yo no, honestamente, cuando yo escribo, no me preocupan los imbéciles, de verdad. Yo, de verdad, porque va a haber siempre algún imbécil que va, inclusive sin leer el libro, va a comenzar a llegar a tomar conclusiones. Según el espía del Inca, un par de imbéciles llegaron a la conclusión de que yo estaba defendiendo la monarquía española al hacer mi libro sobre el espía del Inca. Que yo pretendía justamente mostrar la crueldad de los incas y que por eso había escrito y que por eso llegamos. Yo recibí inclusive esto a partir de un titular de un artículo en la BBC, por lo cual recibí un muy entusiasta oleada de emails de nacionalistas españoles que me felicitaban por mi valentía. Fue realmente muy divertido, pero como te digo, a imbéciles yo me niego a tomarlos en cuenta, y además porque van a venir los siguientes libros. Yo no sé si a ti te parece que después de haber leído el libro esto es una defensa de él, pero yo creo, claro, no lo es. Creo que tratas de encontrar y entender su infancia, adolescencia y primera juventud. Te das cuenta que es un muchacho que definitivamente tiene algo. Te das cuenta que va a hacer, entre comillas, grandes cosas, que va a llegar a posiciones muy altas. Te das cuenta que tiene además dilemas morales, cosas que está resolviendo, pero también que es un atisbo de lo que es capaz de hacer después. Yo creo que es muy difícil que haya una persona que de pronto sienta simpatía, o sea, una persona, digamos, que yo considere como un lector normal, que de pronto, porque tú ves, es un hombre que apoyó, digamos, era literalmente la voz de Pinochet en Latinoamérica, que apoyaba la Operación Cóndor, que era amigo de Anastasio Somoza, que apoyaba las ejecuciones extrajudiciales, que participaba para la CIA. Bueno, si tú simpatizas con eso, pues ¿qué puedo hacer? Es decir, estaba ocurrido, pero también hay gente que de alguna manera no puede ver esto como una especie de... como esas pastillas que tú tomas para neutralizar el efecto de una enfermedad. Pero una vez más, yo me niego a escribir en función de los imbéciles. Y siempre van a ver. Si no, o sea, no puedo responder de otra manera. Bueno, no sé si alguien más va a decir algo. Sí, ¿hay tiempo? Es un comentario. Tendríamos que ir acabando. Ya. 20 segundos, es simplemente, claro, vas a tu último comentario. Es verdad, sí, está bien y que, claro, no hay que escribir en función de los imbéciles y se agradece además. El tema es que tenemos imbéciles gobernando. Ese es el problema. Sí. No, claro. No, sí. Yo voy a seguir escribiendo el siguiente. Me parece bien, sí, hay que hacerlo, claro. Bueno, simplemente agradecerles a todos nuevamente su presencia aquí y a Rafael también. Ha sido magnífico poder conversar contigo. El libro es estupendo. Para mí ha sido una reflexión que me lleva a pensar
cuánto del comportamiento de los líderes políticos o de los políticos a secas se explica por las vivencias de la infancia, ¿no? En el caso de Eudóxio Rabines es clarísimo cómo todas esas decisiones, buenas, malas, equivocadas o no, que él va tomando, son una resonancia o un reflejo de las muchas cosas que vivió de niño. Además, creo que te lo comenté una vez, no sé si lo recuerdas, mi abuelo materno, que era cajamarquino, chotano para mayores señas, creció en ese mundo de bandoleros que describes tan bien en estas páginas, así que también había un componente sentimental en mi lectura. Muchísimas gracias, Rafael. Y nada, si quieren que firmen los libros, por favor acérquense, y gracias otra vez a Alberti y a la editorial. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí.